Hola, bendiciones. Estamos de nuevo en este programa que dimos en llamar Buscando a la oveja extraviada. Y en el programa de hoy queremos hablar acerca del llamado interno. Y para eso queríamos compartir un pasaje de la palabra del Señor que creemos va a ser de bendición para usted. San Juan capítulo 10 y el versículo 4 y 5 dice así la palabra del Señor. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Aquí la palabra del Señor dice claramente que hay una conexión interna entre la voz de Jesús y el alma seducida, el alma que le pertenece a él, o sea, la oveja extraviada. Toda persona cuando viene a Jesús, dice la palabra del Señor, que todo aquel que se une a Él, un espíritu es con Él. Así como un bebé cuando nace, tiene una conexión especial con su madre, de tal manera que aún sin conocer bien a su madre, solo cuando su madre la toca, o cuando oye la voz de su madre, o cuando su madre la alza en brazos, él o ella siente esa conexión espiritual o emocional desde lo interno con su madre. ¿Por qué? Porque hay esa conexión interna con ella. Así también es la oveja con Jesús. Todo alma que se convierte a Él logra tener una conexión con Él desde espíritu a espíritu. Para eso quisiera compartir con usted otro pasaje de la palabra de Dios donde nos clarifica en Romanos 8:16. Dice la palabra del Señor en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aquí la palabra nos revela que es justamente el Espíritu Santo el que nos mantiene unidos a Jesús. Dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, por medio del Espíritu Santo, ¿sí?, nosotros nos mantenemos unidos al Señor. Dice la palabra del Señor en San Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo es la palabra, y Jesús es la palabra encarnada de Dios. Entonces, el Señor es engendrado en nosotros por medio de la palabra. Y mientras la palabra germina en nuestra vida, cuando la palabra germina en nuestra vida, es Jesús, es la vida de Jesús el que está siendo germinado en nosotros. Entonces, esa conexión interna es la que Jesús tiene con cada alma que le pertenece a Él, con cada oveja que le pertenece a Él. ¿Por qué? Dice San Juan que seguirá la voz de Jesús porque solo su voz conoce la oveja. Dice que no conoce la voz de extraños, por eso no seguirá a los extraños. Y es por eso que la oveja siempre esperará que su pastor vaya a buscarla. Esté en la condición que esté, ella esperará a su pastor. ¿Por qué? Porque no va a seguir a un extraño. Por más lejos que esté la oveja, por más tiempo que haga que se haya quedado, ella siempre esperará escuchar y escuchará siempre la voz de su único pastor, que es Jesús, porque es la única voz que la seduce. Por eso, dice la palabra del Señor, que la simiente de Dios en nosotros, sea la palabra, la que engendró a Jesús en nosotros, es la que nos mantiene unidos a Él. Y es por medio de la cual nosotros siempre escucharemos y oiremos la voz de Jesús en nuestro interior. Por eso la oveja cuando se extravía, la oveja cuando se queda en el camino, por más tiempo que haga, que se haya quedado, o por más lejos que se haya quedado, ella siempre oirá la voz de su Maestro, la voz de su Salvador, oirá en su interior. Es la conexión interna que tiene con su Salvador, que tiene con su verdadero pastor. Y esa voz nunca se apagará, porque Jesús la llamará siempre, desde el mismo momento en que ella se quede, desde el mismo momento que ella se extravíe, desde el mismo momento que Jesús no la vea más entre las ovejas, Él la comenzará a llamar y la llamará por su nombre. No se olviden que el Señor no suplanta a sus ovejas, Él las multiplica. Pero, o sea, va en busca de ovejas nuevas, pero sin descuidar las que tiene. O sea que si alguna de las que tiene se le queda,
Él va a ir en busca de la que se le quedó. ¿Por qué? Porque Él ha muerto por las ovejas. Él dio su vida por las ovejas. Él derramó su sangre por las ovejas. Y Él pensó en una eternidad con ellas. Entonces siempre en donde esté, en donde se encuentre la oveja, desde ahí Él la va a llamar. Él la va a seguir llamando a medida que la busque. Dice la palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquí encontramos que cuando la simiente de Dios, o sea, la palabra de Dios, la voz de Jesús está en nuestro interior, estamos marcados por su voz, estamos marcados por su simiente. No solo que la simiente de Dios nos llama permanentemente a volver, sino que también nos da directivas para que nos apartemos de la maldad. Entonces, esto es lo que existe en la oveja cuando se extravía, cuando se aparta. Existe una voz, la voz de su verdadero pastor en su interior, que desde el momento en que ella se quedó o se alejó o se extravió, o quizás está en la boca del lobo, o quizás está siendo amedrentada por el lobo, o quizás se confundió. Pero la voz de su Salvador la comenzará a llamar, la voz de su verdadero pastor la comenzará a llamar una y otra vez, hasta que esa voz, esa simiente que hay en ella, la hará volver a su verdadero pastor. Que el Señor les bendiga. Esta es la palabra y es la entrega que le hacemos en el día de hoy. Quisiera orar con ustedes, una oración para poder bendecir este momento, estos minutos que hemos compartido, y que sea de bendición para usted. Padre, en el nombre bendito de Jesús, te damos gracias por este momento, gracias por esta palabra, y gracias porque una vez más, Señor, nos muestras en tu palabra lo interesado y lo importante que es para ti, Señor. Que aquellas ovejas que se han extraviado, Señor, sigan oyendo tu voz, sigan oyendo tu llamado para volver al redil. Le damos gracias en el nombre bendito de Jesús. Que el Señor le bendiga y será hasta una próxima entrega.